Amigas y amigos, estamos de nuevo con ustedes en un quinto capítulo de nuestro podcast Claves para la Transición. Honrado como estoy de acompañarme de profesionales. En este caso está con nosotros Teresa Omaña y debo agradecer a Mayra Duque, quien es la creadora, la productora de este espacio, quien también está con nosotros, pues constantemente para ofrecer claves sobre lo que es la transición que se vislumbra en el país. ¿Realmente está ocurriendo? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten, pues, descubrir en cada paso lo que está ocurriendo? No solamente en materia jurídica, también comunicacional y en varios aspectos sobre los cuales profesionales nos acompañan en cada capítulo. Gracias por seguirnos de nuevo. Y bueno, es la oportunidad de conversar con una especialista, es comunicadora, es además profesional en el área con vasta experiencia, pero dejemos que sea nuestra propia productora, directora y creadora de este espacio que nos ofrezca la oportunidad de hablar un poco más con Teresa Omaña Martínez el día. Muchas gracias, pero sin ánimo de ser intrusionista. Agradezco que aceptara esta invitación. Para nosotros es un honor tenerla aquí, licenciada, para tocar un tema que a lo mejor no es prioritario para mucha gente en este momento porque pues digamos que nos han llevado a un punto donde las necesidades básicas son las que ocupan la mayor atención y se deja de lado otras cosas como las de la libertad de expresión, no menos importante en un sistema democrático. En este sentido, pues una de las cosas que nos ha inquietado en este programa es la información. ¿Qué tan informados estamos o qué tan desinformados estamos? De hecho, están pasando cosas, licenciada, a nivel nacional, a nivel gubernamental o a nivel internacional, y nosotros sentimos que no estamos verdaderamente informados. De hecho, hemos visto desaparecer canales tradicionales o algunos que se mantienen, pero cuyas noticias o espacios informativos son espacios muy básicos, muy limitados y siente uno que debe ir a otras fuentes relacionadas más con redes sociales que con fuentes fidedignas o quizás eh, fuentes tradicionales o especializadas en el área de la comunicación. ¿Qué tenemos que cambiar en esta época? Bueno, cambiar hay que cambiar muchas cosas porque estamos en circunstancias en este momento bastante complejas, muy delicadas y que tenemos que tener mesura de manera particular para lo que podamos decir. Nosotros tenemos una buena cantidad de material que está conformado por leyes y que podemos comenzar con los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso los artículos 57 y 58, perdón, que contribuye a lo que significa la información para a quién se dirige. Y en este caso, pues hablando ya de lo que se pueda pensar, que es la libertad de expresión. En todo caso, pues tenemos también la orientación de las Naciones Unidas en su artículo 19, que no se propaga solo para Venezuela, sino para todo el mundo. Y tenemos también otras leyes que, aunque abren la oportunidad para manejar la información a derechos, sin embargo, pues también nos limitan y es la ley de responsabilidad social que circula y que se mantiene vigente hasta el momento aquí en Venezuela. Una ley que tiene un aproximado de 35 artículos con disposiciones transitorias y disposiciones finales, pero que en todo caso se aprecia dentro de la misma ley que tomara el papel de reglamento. Es como llevar eh, toda la posibilidad del periodista y de los productores y de los locutores y de los dueños de los medios a una decisión
está enmarcada solo en la ley y que por ende pues no permite que se desarrollen otras posibilidades para poder ir a lo que significa la libertad de expresión, en este caso, que es la de informar, difundir, entretener, desarrollar y darle oportunidad a las personas a que puedan dar una versión diferente a la que pueda estar contemplada en la misma ley. Eso nos lleva a entender en todo caso que aun cuando fue una ley promulgada para el 2014, el 7 de diciembre del 2014, sin embargo, ella varió en el 2010, en el 2016, 2010, algo así es, 2010, y que pues la hizo mucho más enfática al control de lo que significa el suministro de la información, con una serie de regulaciones que derivan elementos en todo caso como que usted hace esto, esto y esto y termina en esto sin mayores posibilidades de agrandar un poco más lo que pueda ser la parte de la libertad de expresión. Eso pues en todo caso eh, pienso igualmente que trae contraveniencias porque de una u otra forma siempre se mantiene como que la posibilidad de querer ir más allá, pero sin embargo la ley restringe la posibilidad para lo que es el radio, cine y televisión. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y la protección de los derechos del ciudadano o la protección del propio Estado? Porque algunos de los motivos que se utilizan para esas reformas cada vez más restrictivas de la libertad de expresión es porque supuestamente se persigue proteger la garantía de todos los ciudadanos a vivir en paz, a tener tranquilidad y a mantener una estabilidad del Estado, que no se propicie la violencia, que no se propicie el odio y que no se propicie una especie de guerra interna. Entonces, ¿dónde está el límite, licenciada? Es bastante claro, sí, Miguel puede ayudarme en esto, pero yo lo que creo es que el límite es como muy imaginario, ¿no? El límite como que se lo tiene que colocar el periodista o el comunicador social en razón de lo que dice y de lo que no dice, en razón de lo que pueda afectar y no afectar, por ejemplo, en este caso donde yo me pliego, que es la parte de la radio, porque eh, en 2 décadas tenemos información de que hay más de 400 radios que han sido cerradas. Y si llevamos a ese proceso de lo que tenemos desde el 2020 al 2026, en las informaciones que yo tengo, 2020 cerraron 18 emisoras de radio venezolanas según registro ONG de espacio público. Luego viene en el año 21 emisoras fueron cerradas. Luego nos vamos al 2022 y tenemos un cierre de al menos 95 estaciones. Luego nos vamos al 2023 y se cerraron 16 emisoras, un reporte que hace el diario El País de España. Nos vamos al 2024 y cerraron 21 emisoras. Nos vamos al 2025 y cerraron 7 emisoras que fueron clausuradas. Y nos vamos también al 2026 y tenemos 8 emisoras, que es lo que se lleva en cuenta hasta el momento. Entonces, mentiras, el 2023 al menos 43 medios de comunicaciones nacionales e internacionales registraron bloqueos de Internet en Venezuela, información de IPI y de la organización de Sin Filtro. Entonces, es como decir, tenemos una ley que regula que todos los movimientos que se hagan son regulados, pero que sin embargo, pues seguimos notando que aun cuando existe esta ley, se cree que se está haciendo lo posible por respetarla. Sin embargo, para Conatel esto tiene otro tipo de intencionalidad.
Y por supuesto, ¿qué pasa con eso? Al cierre de toda esta cantidad de 400 y pico de emisoras de radio, tenemos una particularidad, que mucha gente se ha quedado desempleada, que mucha gente no tiene hacia dónde dirigirse, porque tener en este momento un trabajo dentro de un medio de comunicación realmente como tal no está dado, porque pues hay una reducción de personal por la situación compleja en la parte económica, por la situación política y por todo lo que pueda ofrecer este tipo de situaciones como tal. Entonces, es como entrar en un análisis constante diariamente de lo que está ocurriendo para ese darse cuenta dónde nosotros como periodistas o como comunicadores estamos ubicados. Bueno, yo creo que esa es, me complace mucho tener a la colega eh, con nosotros porque además, bueno, parte de su ejercicio periodístico refleja esa moralidad con la cual se expresa también. Y bueno, Teresa siempre ha estado en todas las esferas, ¿no? Además es docente, tiene una cantidad de formación, está en formación constante, ¿no? Que es tan necesario. Parte de eso, la resiliencia que transversaliza no solamente el ejercicio profesional comunicacional de los periodistas, sino de todo, de todas las áreas profesionales, ¿no? Hemos tenido que hacer ejercicio de resiliencia. Con respecto a lo que ella señala, que es tan relevante, hay hitos importantes que marcan, ¿no? Allí me permito yo expresarme sobre lo que es el tema fundamental de este segmento del podcast Claves para la Transición, ¿no? El cierre de Radio Caracas Televisión es uno de esos Ujú. hitos, ¿no? Porque ciertamente ahí podemos analizar aspectos jurídicos. El Estado está en su derecho de administrar el espacio radioeléctrico, cosa que utilizó el gobierno en ese momento, el Estado, bajo el gobierno actual, para bueno, finalizar la concesión de Radio Caracas Televisión. Eso se prestó para una interpretación política y con un contenido ideológico. Volvemos, no sé si recuerdan también, en el anterior podcast conversamos sobre el tema de la ley contra el odio. Son leyes que parecieran positivas, que leyes que intentan fomentar eh, eh, justamente, exactamente, pero como hablamos con el doctor Ángel, ¿dónde terminan mis derechos y dónde empiezan los del otro? Ujú. Y donde el Estado, ciertamente a través de un argumento jurídico, viola los derechos del colectivo, de un colectivo o de los ciudadanos. Entonces vemos que en síntesis las leyes se convierten en instrumentos De castigo. de castigo y de opresión, cuando en realidad su naturaleza es otra. La ley de resorte en un principio fue muy bien recibida porque ciertamente hay contenidos que deben regularse, los contenidos para niños, los contenidos para adultos, etcétera, ¿no? Y en eso habían ciertas lagunas antes de que esa ley operara, pero luego de la ley, por ejemplo, otro hito importante es la utilización del canal del Estado para propaganda política. Y Política. eso nunca se vio de la manera en que se ha visto ahora. Ujú. Entonces, un canal que ciertamente fortaleció su señal, pero también su contenido ideológico político, al margen del derecho de que otras expresiones políticas e ideológicas se manifestaran, ¿no? Y que no tenía acceso. De manera que allí están retratados esos dos hitos importantes, ¿no? Sí. Hay otro caso que quiero que lo refresquemos, el caso del Nacional, ¿sí? Aparentemente, el Nacional, él publica una información que viene a su vez de otra fuente, que es un periódico español, que es El País, y lo hace contra un alto funcionario de este gobierno. ¿Y qué le trae eso para el Nacional? El cierre definitivo del Nacional. Y por supuesto, una pérdida millonaria tanto para el Nacional como para la cantidad de personal que quedó sin trabajo. Ese es un caso emblemático, pero hay otro caso que ustedes lo recordarán, que es el caso de Laureano Márquez, cuando se le sanciona a un pago de una multa estrambótica cuando él era columnista del diario Tal Cual. No sé si ustedes también recuerdan ese hecho, porque él tuvo que recoger
de la población un aporte para pagar la tal multa. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a esos eventos de distintos comediantes que antes nosotros los veíamos haciendo comedia con la sátira política, ya no lo podemos, o sea, ya no es posible verlos en ese particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el periodismo? Sí, hay autocensura. Con el periodismo investigativo, les pregunto a ambos, o sea, ya tampoco se puede ejercer la investigación dentro del periodismo porque corres el riesgo de ser detenido o perseguido porque estás dando una información clave para un caso específico. Info, que Sí. es una plataforma de investigación Ujú. que incluso ha dado importantes referentes en materia jurídica para decisiones en torno a lo que ha sido los desenfados de este gobierno, pues. Ajá. Eh, El caso, entonces, son ¿recuerdan ustedes el organizaciones que caso de Danilo Anderson? También. sí, Que se entrevistaron a unos supuestos testigos y cómo eso conllevó para la periodista que hacía esa investigación también una apertura de un juicio y su exilio, porque a la par de ella, bueno, también mucha gente que le tocó irse del país. Cuando se hace un proceso investigativo y que está tomando aspectos que para algunos no es de consideración, porque para ellos es de individualidad particular, eso trae grandes consecuencias y más de convertirse en un premio y que, bueno, muchas de esas denuncias convertidas en informaciones o en trabajos investigativos, sin embargo, eh, reciben el premio, pero también reciben otro premio que es el castigo, ¿no? En muchos de los casos, periodistas venezolanos que luego se ha considerado o se ha verificado como tal esa información que es cierta, pues han tenido que salir del país porque muchas de las personas que están dentro de los gobiernos o dentro del gobierno, pues no permiten que sean tocados bajo esa naturaleza, ¿no? Entonces pareciera que las leyes deben hacerse o que están conformadas en este caso para complacer y para dedicarles apoyo a unos y castigo a otros. Esa es una situación bastante complicada porque ya ese ejercicio de hacer investigaciones para ser comprobadas con hechos o que son comprobadas con hechos, sin embargo, eso puede traer grandes consecuencias para los Ajá. investigadores. Y una de esas consecuencias para ambos, a ver que las analicemos acá, es que esa autocensura le ha dado el espacio para un montón de gente que ahora hace la función de periodista sin ser periodista. Porque, ¿qué nos ocurre? Que como no podemos a través de los canales oficiales o los canales profesionales, por llamarlos de alguna manera, de la comunicación, nos vemos obligados a buscar la información a través de otras fuentes, que no necesariamente son especialistas en el área de la comunicación. Entonces vemos ejerciendo periodismo a cualquier persona, diciendo cualquier cantidad de cosas y lanzando al espacio fake news y confundiendo a la población. Yo creo que este es el momento más difícil de la comunicación porque no sabes cuándo estás realmente frente a una información cierta o una información fiable. Entonces, ¿cómo se controla ahora todo este tema de la información, lo que circula a través de las Es redes? bastante difícil porque fíjese que hablando de los medios de comunicación que es prensa escrita, nosotros aquí en Mérida realmente prensa escrita no tenemos. Tenemos prensa digital que se mantiene, por ejemplo, un diario Frontera o Ujú. tenemos una página que es Reporteros de Mérida, pero prensa escrita que nosotros vayamos a encontrar en los diferentes lugares donde antes estaban colocados, nosotros no los encontramos aquí.
Eso trae también otro tipo de consecuencias, eso de la desinformación en los medios digitales. Obligatoriamente estamos en la obligación de verificar cada información que salga de ella y que el medio que está promulgando o dando a conocer ese tipo de información, que nosotros lo conozcamos. Hay muchos medios que están vestidos de diferentes colores y que tienen un fin particular para poder dar información y que a veces todo lo creemos en lo que aparece en los medios digitales, pero esto es bastante complicado porque allí hay intereses de todo tipo. Hay intereses a nivel internacional, hay intereses a nivel nacional y hay intereses a nivel regional. Y cada quien ahora abre una página y escribe lo que se le viene en gana. ¿Cuál es entonces el elemento fundamental que tenemos los periodistas, los comunicadores sociales? Es la verificación? Ayer, por ejemplo, yo vi un medio que para mí era muy nuevo, no me daba con mucha confianza. Sin embargo, era una denuncia que se estaba haciendo de un motorizado que iba allí por no tener supuestamente unos retrovisores en la moto. Fue parado por la policía municipal. Ante esa situación, no me daba confianza, pero me quedaba la duda porque como hay tanto problema con los motorizados y con la policía, yo hice la pregunta directamente a la policía municipal. De acuerdo a información de la policía municipal, eso fue falso. Y después me hicieron llegar una fotografía donde el muchacho que supuestamente era el agredido, él pues daba la información de que no era cierto lo que se había dicho en el primer momento. Entonces quedan todavía como ciertas dudas porque ya allí hay algo un poco más que escapa realmente si usted no está en el sitio, si usted no observa realmente lo que está ocurriendo como una situación, y eso eh, pues queda nuevamente, a mí me queda todavía la duda, pero bueno, ya las dos partes hicieron la Por lo menos fuiste a participación. Claro, la, siempre lo hago. la diferencia está en que, y yo creo que esto es importante que se vea así, se sepa. Hay un código deontológico por el cual el periodista o el comunicador profesional se dirige, hace su ejercicio profesional. El nuevo comunicador digital, por decirlo así, que no es necesariamente el periodista, se rige por otros elementos que impone la misma dinámica digital, es decir, el engagement que llaman, las métricas, el dinamismo del mensaje que vas a dirigir, ¿no? En sacrificio, por cierto, si no son comunicadores o profesionales de la comunicación, de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, porque se busca vender a través de las redes un producto y yo lo que busco es que el producto se venda rápido y yo necesito conseguir la frase que enganche y yo necesito vender el producto con los colores necesarios. Eso va más allá del mensaje que el ejercicio comunicacional del profesional de la comunicación impone sobre sucesos de interés social. Por eso somos comunicadores sociales. Yo creo que hay una especie de analfabetismo en ese sentido y yo creo que eso impone también la necesidad que todos sepamos ajustarnos a las diferencias entre una cosa y otra. Claro. Y eso lo están haciendo las escuelas de comunicación alrededor del mundo. Y ya no es el problema, es decir, ya se superó esa barrera de que, bueno, yo soy el comunicador y tú eres el influencer o eres otra cosa distinta a lo que yo hago, ¿no? Sino Mm, cómo hacemos para que comulguemos en un ejercicio de responsabilidad, porque de eso es que se trata. tal cual. Si seamos responsables también, ¿no? Es decir, tú no vas a incidir en mi área de trabajo porque obviamente tengo elementos para discernir sobre la verdad para mi ejercicio profesional, pero tampoco voy a desentenderme de las métricas que impone la nueva dinámica digital y que son necesarias para el comunicador. Es decir, ahí hay cosas que pues, se pueden abordar desde un punto de Diferentes vista puntos de vista. claro, que sean nutritivas para ambas partes, ¿no? Y eso es Sí, necesario porque quedarnos en el discurso de que si somos, o sea, si vamos a estar peleando entre dos elementos allí, pero claro, ambos tenemos que ascender. Ni es
tan positivo el periodista que se queda en la discusión como el supuesto influencer que también va contra el periodista. Es decir, son dos elementos Es importantes que que tienen que cohesionar. ahí es donde está el otro problema de los denominados influencers, ¿no? Ya tenemos información, por ejemplo, y lo tomo como una referencia, China, quien quiera ser influencer tiene que hacer carrera universitaria. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cualquiera se para, hace una fotografía, dice cualquier cosa, la lanza a las redes sociales, pero esa es su opinión en particular. No es la opinión de todo un conglomerado o de toda una comunidad. Y cuando eso pasa, pues eso trae graves consecuencias porque el señor, si no tiene claro, la señora o la señorita, no tiene claro de lo que está diciendo, de lo que está proyectando, trae graves consecuencias para el resto de las personas que están viendo ese medio de comunicación digital. Y como ahora todo el mundo tiene un teléfono, ¿sí? Y donde ahorita, por ejemplo, las autoridades dicen que el teléfono no debe ser revisado, entonces me da lo mismo ir a favor o en contra de la ley. Entonces ahí viene también esa línea imaginaria, cómo regular ese tipo de situación donde hace 3, 4 días había una persona en una de las calles de Mucuchíes que la estaban agrediendo, 2 personas más, y yo interpreté que era que le estaban agrediendo porque era fin de semana y estaban pasando el rato allí, pero la situación que trae como consecuencia es que después se detecta que esas personas que estaban agrediendo a uno de los motorizados era que le querían quitar la moto. Ahora, que eso ocurra en un pueblo a altas horas de la madrugada llama también la atención, se verificó y realmente lo que se quería era las 2 personas llevarse en la moto de la otra persona que estaban agrediendo. Ya. Fíjate que en esta época también nos está arropando la inteligencia artificial. Sí, Entonces, aquí pueden pasar varias cosas. La suplantación de identidad de periodistas, que de pronto le suplanten la voz, no tanto la imagen, pueden suplantar la imagen, pueden suplantar la voz y transmitir una información que persigue un fin determinado. El otro punto es también esa diáspora de los distintos profesionales en el país que dejaron pues casi que acéfala la cobertura de información en Venezuela. Entonces cualquiera con un teléfono reporta, aquí está pasando tal cosa, aquí se está cayendo un cerro, o aquí hay un caso de violencia doméstica, ¿no? hace con responsabilidad, pero el problema es cuando no lo hace con responsabilidad, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en esta Bueno, hay muchas cosas que se tema deben de de la hacer. comunicación? ¿Qué vamos a hacer para esta nueva etapa política de Bueno, Venezuela? yo lo que sí considero es que muchas leyes tienen que ser revisadas, ajustarlas a una realidad en donde se convive y por ende, pues, toda esa cantidad de restricciones de las cuales, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela ha hecho llamados a las autoridades sobre toda la situación que viven los periodistas en este país, pues tienen que ser consideradas. Ujú. Básicamente tienen que ser consideradas por el trato y también por la responsabilidad del periodista de lo que informa, de lo que dice y hasta dónde se propaga. Y también igualmente de los medios de comunicación que tienen que ajustarse a las condiciones actuales en las que nosotros nos encontramos. Bueno, muchísimas gracias a Teresa Omaña por estar con nosotros. Rescato el ejemplo de formación constante que Teresa nos ofrece y que es sin duda alguna parte de la respuesta que debemos asumir los comunicadores y en general todos los profesionales en una situación tan particular donde las claves para la transición son necesarias descubrir, analizar, y es lo que Mayra Duque nos quiere proponer a través de esta línea de podcast que son tan importantes. Gracias, doctora, por ofrecernos Gracias esta a ustedes. oportunidad. Gracias, Gracias, gracias Teresa. Gracias por la invitación. a Teresa Omaña y bueno, un placer para mí
invitarlos nuevamente a que estén muy pendientes porque vendrán más capítulos con invitados muy especiales para analizar esta realidad en búsqueda de las claves para la transición.